Здравствуйте, уважаемые зрители. Мы сегодня в студии с основателем Международной академии Каббалы Михаилом Уайтманом. Здравствуйте. Добрый день. И сегодня у нас очередная передача Каббала Hoy Экспресс. día estamos haciendo nuestro programa Kabbalah И мы Express сегодня рассмотрим две en el темы. Первое – formato de это preguntas y предстоящий праздник respuestas. Y el День primer любви. tema es la festividad que se acerca, Вы знаете, у Tu нас B'Av, el Día del на Amor. Ту-Б'Ав будет мероприятие здесь, в нашем Aquí центре. es todo un Мы evento en приглашаем все nuestro русскоязычное centro. сообщество, Invitamos a toda la comunidad que habla ruso y que tiene algún tipo de relación con nuestros materiales y junto con esto quieren acercarse y aprender el concepto del verdadero amor. Ahí van a haber preguntas, respuestas, talleres, explicaciones, discusiones y diálogos. Entonces, voy a comenzar por la pregunta, ¿cómo usted bendeciría a ellos, a esas personas que llegan y que quieren tocar lo que es el concepto del amor? Dr. Leitman. Es difícil de decir, así bendecirlos, que vinieron a algo que no conocen. Ellos se interesan por nuestro material, entonces por supuesto que podemos contarle de la festividad en sí, por qué esta festividad se llama el Día del Amor, Tu B'Av, y cómo debe darse, cómo fue antiguamente en Israel y cómo es hoy día. Hay mucho de lo que hablar. Y acompañado con canciones, bailes, es algo interesante. ¿Qué más se puede decir? Contar sobre la festividad en sí, de dónde comenzó, cuál es su raíz. En la práctica, estuvo basado como el día de conocimientos entre chicos y chicas para que se conozcan entre sí, que construyan, que formen familia. Un día especial, un día bueno, un buen día. Pregunta. Hay digamos, es un lugar, digamos, a pesar de su nombre, es una festividad muy especial. Sí, pregunta. ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Cuál es la esencia especial de esta festividad, a pesar de estar oculta hoy día? Dr. Leitman, es una festividad de un nuevo inicio, un nuevo nacimiento, de unión, yo diría de conexión de todas las partes de la naturaleza juntos. Eso es Tu B'Av. Pregunta. Pasemos al concepto de amor. Vemos lo que pasa en el mundo. Por una parte, durante todos los años de la existencia de la humanidad, el amor es algo importante. Las personas escriben del amor, hablan del amor. A lo mejor, de alguna forma, anhelan esto. Y por otra parte, también se destruyen, se odian uno al otro. Hay una diferencia tan grande, una distancia tan grande entre esos estados. Y ahora esto destaca mucho. ¿Por qué pasa esto, Dr. Leitman? Es sabido que el odio y el amor son dos extremos que están en el fundamento de toda la sociedad. Y por eso no puede haber una cosa sin la otra. El amor es algo que está en nosotros, desde aún de la relación del padre y de la madre hacia el hijo. Y por eso respetamos el amor, lo reconocemos y de ese amor nos desarrollamos.
El tema es que debemos desarrollar un amor completamente diferente, el amor entre las personas, y no como ese amor de la madre hacia su hijo o de un hombre hacia su esposa, sino que acá debe haber un fundamento completamente diferente. El fundamento que está basado en la conexión entre nosotros, el apoyo, el amor, la ayuda recíproca, una conexión tal que conecte entre toda la humanidad, sin relación con ninguna señal externa, blanco, negro, rojo, quién es, qué es, sino que todas las personas estén conectadas juntos. Eso es lo que la naturaleza general exige de nosotros, y yo espero que lleguemos a esto, o que entendamos al menos que precisamente esa es la tendencia, la dirección que tenemos que desarrollar hacia el mundo. Pregunta, ¿la naturaleza nos da herramientas para acercarnos a esto? Doctor Ayman, sí, tenemos suficiente para esto. Todo lo que necesitamos, en especial la sabiduría del Kabbalah, habla mucho sobre esto. Toda la sabiduría del Kabbalah está basada en la construcción del amor entre las personas. Pregunta, ese conflicto eterno que ocurre entre las personas, ese rechazo, ¿cómo las personas van a parar de luchar uno contra el otro? ¿Cómo es posible penetrar esa complementación recíproca, que existan juntos, no solamente en palabras, sino juntos en verdad? ¿Cuál es la base del concepto del amor? Doctor Ayman, hay que enseñar a las personas. Todo el tiempo hay que enseñarles. ¿Hasta qué punto es importante estar conectados unos con otros? ¿Hasta cuánto es importante el apoyo? Y lo principal es el propósito. Deben acercarse y todo el tiempo sentir que se acercan día a día. Y este acercamiento los eleva cada vez más y más hacia el Creador, hacia la única fuerza de la naturaleza. Deben sentir en esto su futuro. En realidad existimos por este propósito, que durante esta vida podamos hacer una serie de pasos en la dirección hacia el Creador, y después ya continuaremos. No importa cómo o cuándo, pero continuaremos. Eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Y por eso, esos mismos fundamentos que podemos recibir de la madre, del colegio, debemos desarrollarlos. Pregunta. Aquí hay un trabajo como en esa segunda parte. Digamos, ahora estamos hablando del amor verdadero y hay un concepto que es el odio verdadero que está frente a este amor. La persona tiene que prestar atención a esto. Doctor Ayman, sí, hay que tomarlo en cuenta, porque esas mismas cualidades existen y aparecen en nosotros precisamente para que, gracias a estas cualidades, aunque sean negativas, cuando nos elevamos por sobre ellas, vamos a poder avanzar al conocimiento, al entendimiento, al desarrollo de la relación de amor entre nosotros. Pregunta, lo que la sabiduría de la Kabbalah propone a las personas y a la humanidad es cuál es la diferencia entre esto y la educación común, cuando dicen sean chicos buenos, sean buenos unos hacia otros. Doctor Ayman, ¿cuál es lo original nuestro? La originalidad nuestra es que tenemos que crear grupos con esas personas que deben estar en conexión entre sí, y van a comenzar a sentir que por el hecho de que se acercan uno al otro, en verdad, entran en una sensación diferente, completamente diferente del mundo, que precisamente en ese acercamiento, digamos, no niños, sino que adultos, en el acercamiento entre sí, deben elevarse por encima de su ego, por encima de esa fuerza que los aleja. Que los diferencia o separa uno de otro. Ellos deben entender
que por el hecho de elevarse por encima de esas fuerzas egoístas, pueden comenzar a sentir, por el hecho de hacer esto, un estado completamente diferente. Y en ese estado diferente sentirse a sí mismos, a los demás, a la conexión entre ellos con el prójimo. Deben comenzar a sentir un estado nuevo de la sociedad, una sociedad basada en la amistad, la conexión, la ayuda recíproca, etc. Esto es lo que tenemos que enseñar y aprender. Eso es lo que está en el fundamento de esta festividad, Tu B'Av, que es la festividad que llega después del 9 de Av, Tisha B'Av, que simboliza el quiebre, el alejamiento. Y el 15 de Av, Tu B'Av, nos simboliza lo contrario, la conexión, el acercamiento. Pregunta. Entre Tu B'Av y Purim, ¿hay algún tipo de concordancia o similitud? Doctor Ayman, sí, por supuesto. Pregunta, ¿los dos festividades hablan del estado más elevado que puede haber? Sí. Pregunta. Es como Tu B'Av que habla del estado más bajo, ¿cierto? Entonces tengo una pregunta. ¿Puede a lo mejor dar la fórmula del amor? Así, ¿cuál es la fórmula para el amor? Doctor Ayman. La fórmula para el amor, no lo sé. Creo que es H2O, H2O, simplemente así. Doctor Ayman, la fórmula del amor es lo más importante en el amor, es la renuncia. ¿Cómo decir esto en ruso? Pregunta él. Es justificar al otro. Es lo más importante, de forma permanente, siempre. Dale al otro, siempre justifica al otro y darle más piropos al otro. Pregunta, ¿está claro? Diga, por favor. El amor incondicional, pleno y algo así, Doctor Ayman. De forma ideal existe. En alguna forma llegaremos a eso, porque ese es el propósito de nuestro desarrollo. La naturaleza nos va a llevar a eso. ¿Cómo? Eso ya depende de nosotros. Pregunta. Es decir, la persona es capaz de alcanzar esto. Doctor, seguro. Pregunta. ¿Para uno o para todos juntos? Doctor Ayman. No, debe ser un movimiento grande precisamente hacia ese estado. Pregunta. De forma general, ¿es posible decir que es la misma meta? Sí. La humanidad debe llegar a esto de una forma, de la mayor forma. Sí. Pregunta. Usted se relacionó un poco hacia esto. ¿Qué es lo que puede ayudar a las personas en ese movimiento hacia ese estado elevado? ¿Puede darnos algunos consejos? 1, 2, 3. ¿Qué puede ayudar a las personas? Un ejemplo. Doctor Ayman. El ejemplo, dice el rabbi. Nada más que el ejemplo. Cómo tú estás preparado para acercarte, cómo valoras al otro. Y cómo todo el tiempo hablas de esto. Pregunta. El ejemplo, diálogo, Doctor Ayman, ¿sí? Pregunta. Y la última pregunta sobre este tema. Digamos, si hay frente a usted esas personas que van a estar en esa conferencia, y, digamos, ¿qué pregunta le haría para ese taller? Una pregunta de conclusión. ¿Qué le gustaría que dieran como una conclusión de esa misma festividad? Pregunta. Doctor Ayman, ¿por qué el amor es el sentimiento más elevado, la fuerza más grande en la conexión entre las personas? Que hablen de esto.
Muchas У нас gracias. есть еще время, я хотел бы затронуть чуть другую Tenemos тему, tiempo. Me gustaría tocar продолжить. otro tema para continuar. Тема называется так: где евреям жить хорошо. Вот. Я El tema зачитаю небольшую es el новость, вот, siguiente. и попрошу прокомментировать. ¿Dónde, en qué lugar va a estar Европейская bien para que ассоциация vivan провела los исследование judíos? ¿Dónde viven параметров bien жизни los еврейских judíos? общин в 12 странах Европы. La Изучали Asociación безопасность, Judía борьба с Europea антисемитизмом, realizó свободу un estudio вероисповедания, de поддержка los еврейских parámetros de общин со vida стороны de las правительств, comunidades judías обеспечение en культурного 12 развития. Ну, países то есть europeos. много-много-много вот Se этих параметров, на estudiaron, основании examinaron которых как muchos бы parámetros выстроили diferentes, рейтинг. Да? seguridad, И определили, что también самыми el tema sobre el неблагоприятными странами Европы для antisemitismo, проживания libertad евреев оказались religiosa, Бельгия и y Польша. los lugares А самыми menos благоприятными agradables son Италия и Венгрия. Bélgica y Polonia. Вот. Y los Представляете, mejores даже в исследовании lugares para los принимал judíos участие Британский son институт Italia y изучения Hungría. еврейской политики Европы. Представляете, есть вот даже такой институт, британские ученые изучают этот вопрос. Esta organización que Вопрос hizo esta такой: как вы investigación вообще относитесь вот к таким este, исследованиям? Вот там евреям хорошо es un жить, там евреям estudio плохо жить. inglés, un Ну, instituto в общем, británico para el estudio de la я política думаю, что у judía en них есть Europa. Hay какие-то un lugar данные. así. И ¿Dónde они usted правы, cree что это que изучают. Надо conviene que los изучать. judíos vivan? Есть столько Doctor много Lehmann, разных yo creo que pueden объектов и tener предметов diferentes datos y es изучения, так importante будет и это investigar тоже. esto. Hay tantos Вот. temas de Но investigación que esto también puede ser un tema para investigar, pero в общем, мне нечего об этом сказать. no Я tengo lo que совершенно не decir sobre сталкивался с esto. этими Yo вообще феноменами. no me encuentro Ни в con одной este tipo de стране, ни в Европе в fenómenos целом. en ningún Так что país не знаю. y en То Europa есть de forma интересно, то есть у general. всех исследований Pregunta. должна быть какая-то определенная цель. То Es есть, interesante Ну, porque цель, cada она estudio de есть. alguna То manera есть tiene они que tener хотят un propósito. Doctor Lehmann, sí, раскрасить tienen un карту Европы, propósito. Ellos разноцветные quieren цвета, hacer вот, un где евреям dibujo, легче, dibujar где en им Europa con хуже и todo так tipo de далее. Потому colores y что dar относительно евреев есть tonalidades всегда diferentes donde такие para los контрастные judíos es más fácil o donde es состояния. más difícil, porque hacia los judíos то siempre hay есть situaciones даже así может быть, opuestas что unas a подразумевается какая-то otras. миграция. Вот здесь Pregunta. лучше, езжайте сюда, Puede здесь... ser Я не que думаю, ellos что это... И вообще, pueden многие ли об decir этом que a lo знают? mejor puede haber algún tipo de migración. Doctor Mann, no, yo no creo А вообще, que евреям muchas место в personas Европе tampoco или нет? conozcan Вот, esta евреи живут в Европе, investigación. ну, больше 2000 Pregunta, ¿el лет. lugar para los judíos en Europa? Los judíos viven en Вообще, им Europa место hace в más de Европе или 2000 нет? años. Я думаю, ¿Ese es что su евреям lugar o нигде no, нет места. doctor Lehmann? Yo creo que no hay lugar para Я los считаю, judíos что en евреям ninguna нигде parte. нет места. Ну, Yo живут же. pienso que los judíos no tienen lugar para nada. Pero viven Поэтому allá. так и живут. Doctor Lehmann, sí, viven allá, pero y así viven. Или Pregunta. хорошо, или плохо, в контрастном виде. O que están bien o que están А в mal, Америке, не así, в Европе, в de Америке, в una forma экзотических странах. Вот opuesta y интересно, да, contraria. евреи сейчас живут даже в Pero, странах, где они исторически digamos, вообще не имели соприкосновения. en países Ну, Дальняя como в los Латинской judíos que Америке я viven много раз бывал en lugares donde no estaban en el и pasado. встречался там Doctor Lehmann, en América с Latina estuve евреями. muchas veces y Есть me огромные encontré allí общины con В judías. Южной Hay Америке, да. в comunidades muy Южной grandes. Америке, да. Pregunta, ¿en América del Так Sur? что, Sí, sí, en América del Sur. Entonces, ну, идея. Я не no знаю sé. даже, как сказать. Yo incluso no sé lo que decir. Я lично Yo personalmente думаю, что проблемы есть везде. pienso que hay un Но problema смотря en насколько cualquier parte, евреи, которые там живут, pero могут с ними depende de мириться. cuánto los judíos que viven en ese lugar pueden complementar o aceptar духовный esos корень, то problemas. есть вот этого Pregunta, рассеяния la raíz евреев по всему espiritual миру, de да. esa То dispersión de есть los judíos en есть todo el время, mundo. когда евреи рассеиваются, есть Digamos, hay время, un когда они tiempo en que должны los judíos se собираться. dispersan y Вот, un tiempo en que tienen que как этот период reunirse. сейчас один sменяет ¿En qué другой или etapa нет? nos Вот что происходит. encontramos? ¿Hay un intercambio Я entre думаю, что esas скоро etapas? Doctor мы Ayman, подойдем к состоянию, yo pienso когда que ahora евреи nos будут acercamos собираться. a un estado en que los judíos van a То есть comenzar еще a этот период не unirse. наступил, но он Нет, он Pregunta, еще не ¿aún no ha наступил. llegado ese remedio? Doctor Мы Ayman, находимся в no, aún no таком estamos en ese tiempo, динамическом aún no ha llegado, равновесии. pero estamos en un equilibrio Так dinámico. что это все еще впереди. То есть Todo остались está ante страны, где nosotros. евреям еще Pregunta. хорошо. Es decir, aún hay países que a Как им pesar de кажется. todo Как им están кажется. bien para los judíos. Вопрос Doctor Ayman, такой. así ellos piensan. Ну, Pregunta, я ok, задам así ellos вопрос с точки piensan. Entonces зрения la pregunta нового es, yo voy a патриарха, hacer мне, una в принципе, это легко pregunta, сделать. А что вот евреи digamos, должны удержать в de un Израиле? Вот я olejadas, de двигаюсь un в Израиль, inmigrante предположим, nuevo из que Южной Америки llega там, a или Israel. из Digamos, Европы. yo И здесь llegué a сталкиваюсь вообще Israel с абсолютно, de абсолютными вещами. Sudamérica o de Europa Очень дорогая жизнь, y hay угрозы cosas que no безопасности, son
lógicas. La vida es muy cara, falta de seguridad, toda la estructura política es absurda completamente. Hay cosas que no son solamente difíciles, sino que no se entienden. Realmente no se entiende. ¿Qué es lo que va a sostener a una persona aquí en Israel? Doctor Ayman, es una sensación interna que la persona siente que no tiene otro lugar. Preguntas, ¿solamente así? Doctor Ayman, sí, así. Así yo encontré la respuesta para mí. No hay nada bueno acá, para nada. No hay ninguna causa, ninguna razón para quedarse. Pero no hay otro lugar. Pregunta. Ese pensamiento o sensación debe llegar a la persona, dejamos la persona baja del avión, respira el aire y sí, doctor Ayman, no, esto llega de una forma gradual, pero en realidad muy rápidamente comienza a sentir que aquí es mi lugar. Pregunta, ¿debe dar algún esfuerzo para entender esto? Doctor Ayman, no lo sé. Yo creo que para la persona que busca algún tipo de conexión recíproca con otras personas, aquí hay buenas condiciones para eso. Digamos que en otros países las relaciones son tan frías, no hay más que esto. Pregunta, si debe haber un tipo de preparación interna para la persona, tiene que pasar todo tipo de cosas en su vida, ¿hay algo así? Doctor Ayman, por supuesto, las personas que tienen la necesidad, que necesitan, que buscan un apoyo, un sentir así necesario. Pregunta, diga, si todos los judíos dejan Europa, ¿qué va a pasar? Doctor Ayman, no se puede hablar de esto. Yo no pienso sobre lo que va a pasar. Que los judíos de Francia, cuando quisieron dejar Francia, que hay 500.000 de judíos ahí, entonces los diarios escribieron sobre esto, que se podría cerrar Francia. Es decir, la participación de ellos en el desarrollo de la ciencia, el arte, la cultura, la influencia era tal que no iba a quedar nada de Francia si ellos, eso es lo que hablaban en ese entonces. ¿Hasta qué punto es así? No lo sé, yo no estoy relacionado con esto, pero eso es lo que pasó. Pregunta. Sí, vemos ejemplos así en la historia, que en verdad pasó así en países, que desapareció esto. Ok, digamos que un judío debe vivir acá en Israel. Algo tiene que cambiar, digamos, van a dejar su país, van a llegar acá. ¿Cómo va a ser, doctor Ayman? Yo pienso que la expansión de la ideología judía, la mentalidad judía, la percepción de la vida, la visión de ellos sobre el mundo, sobre la sociedad, eso se va a expandir y se va alrededor de todo el mundo. Pregunta, ¿es una mentalidad como opuesta? Doctor Ayman, eso no es un pueblo, es una ideología. Pregunta, ¿y eso es lo que va a cambiar la fuerza que funciona ahora de forma negativa y opuesta? Sí. Una pregunta, la última pregunta. ¿Dónde el judío debe vivir, debe estar? Aquí en Israel. Si no es bueno, pero es correcto estar acá.